Buenos días, hermanos de la Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional Cartagena, y también buenos días a los amigos, los familiares que nos siguen. Damos gracias a Dios por este día y por la oportunidad que nos da de conectarnos de esta manera, de guiarles en la reunión dominical de esta manera y bueno, orando para que el Señor nos ilumine en todo. Esta mañana, nos acompaña nuestra hija Ana, que está detrás de cámaras, o de la cámara del celular mejor. Nuestra hija María José, que nos acompaña en el coro, y mi esposa Berledy Vuelvas, que ustedes saben que ella lleva la música en la sangre, pero tiene mala circulación. Que el Señor les bendiga, hermano, y que nos dé un buen tiempo. Vamos a estar aquí 40 minutos más o menos, así que acompáñenos y que el Señor nos bendiga de manera muy, muy especial en este tiempo. Oramos y ponemos en manos del Señor este tiempo. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, y gracias por permitirnos este espacio esta mañana. Pongo en tus manos y ponemos en tus manos a cada amigo, a cada hermano de la iglesia, a cada amigo que nos sigue, que se conecta en este momento, y pedimos que nos des la orientación necesaria para sacar este tiempo adelante y la paz y la tranquilidad que en este momento necesitamos. Así lo oramos, lo confesamos y lo creemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Tenemos una lectura en Salmo 46, versículo 1 y 2. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Amén. Vamos a cantar, vamos a adorar un poco, y luego reflexionaremos un poco de la palabra y miraremos cómo el Evangelio de Jesús ilumina estos tiempos tan sombríos y tan convulsos que estamos viviendo, pero creo con mucha esperanza y con mucha fe. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu manantial, dame de beber. Necesito más, dame de beber de tu Señor, da de beber a cada uno de nosotros esta mañana. Señor, da de beber a cada uno, a cada una de nuestras familias, a cada uno de nuestros amigos. Da de beber de tu presencia, de tu espíritu esta mañana. En el nombre de Jesús. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad.
yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por las sendas de justicia, guíame. Permítenos esta mañana, Señor, celebrar tu bondad, celebrar tu amor y tu misericordia, celebrar tu cuidado. Hay una canción de la vieja guardia, de la antigua tradición o de la tradición evangélica que celebra la santidad de Dios, que dice: Santo, 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 toda la tierra está llena de la gloria del Señor. El profeta Isaías, en medio de un momento de crisis política, sabe, percibe que toda la tierra está llena de la gloria del Señor, que todo está lleno de lo que Dios es. Nosotros, desde algunas tradiciones, hemos sido preparados a veces no para ver a Dios en todo, sino para ver al diablo en todo y para confesar cierta teología, cierta fe fatalista. Pero esta mañana, desde esa lectura del profeta y desde esta canción, confesamos que toda la tierra está llena de la gloria de Dios, que toda la tierra está llena de lo que Dios es, que tu familia, que mi familia, que esta ciudad, que este país, que cada escenario donde nos ves está lleno de la gloria de Dios, que de una u otra manera Dios se está revelando y Dios se está manifestando a través de detalles concretos. Por eso cantamos así: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey. Una vez más: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey. La tierra, vamos a confesar, y la tierra está llena de su gloria, y la tierra está llena de su gloria, y la tierra está llena de su gloria. Santo es el Señor. Ahora confiesa: y mi vida está llena de su gloria, y mi vida está llena de su gloria, y mi vida está llena de su gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana,
La declaración Hosana es un grito del oprimido, es un grito del que está pasando por momentos difíciles. Hosana significa sálvanos o libéranos. Recordamos la famosa entrada triunfal a Jerusalén cuando Jesús se dirige hacia ella y la gente que le recibe grita Hosana, Hosana, es decir, libéranos, libéranos o sálvanos. Es el grito del oprimido, es el grito de quien está pasando por momentos difíciles y por circunstancias adversas. Bien, amigos, he titulado esta reflexión que tengo aquí en mis notas le he puesto como título ¿Cómo vivimos en estos tiempos? Obviamente este no es un título así muy atractivo, pero espero que el Señor sí nos diga algo respecto a cómo debemos vivir estos tiempos. Creo, si no estoy mal, tengo en mis notas al menos 5 consejos para cómo vivir y cómo el Evangelio ilumina estos tiempos de coronavirus y estos tiempos de crisis. En primer lugar, el miedo. El miedo. Yo creo que es normal que sintamos miedo. Es más, el miedo es un mecanismo de defensa. El miedo es una respuesta humana normal ante el peligro. Así que esta mañana, si has tenido miedo en estos días, si has tenido temores a partir de lo que sabemos, yo no te condeno, nosotros no te condenamos por eso. Todos hemos tenido miedo alguna vez en la vida. Mi consejo es que elaboremos ante Dios el miedo, es decir, que vayamos ante Dios en oración y le hablemos de nuestros miedos, pero que también hablemos de nuestros miedos en conversación con otros. Hablemos a Dios de nuestros miedos, pero también llamemos a otros y hablemos también de nuestros miedos, de nuestras angustias y de nuestras preocupaciones, si las hay. Mi consejo es que al orar, hermanos, que al orar lo hagas como oró Jesús en tiempos de crisis. Jesús, por ejemplo, oró en tiempos de crisis: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, hay otra opción para esto. Algunos creen que Jesús venía programado para morir, ¿cierto? Programado para la muerte. Sin embargo, no es así. La muerte de Jesús fue el resultado de su mensaje, de sus acciones y sus decisiones de vida. Y justo cuando se encuentra a puertas de ella o cerca de ella, Jesús ora al Padre en momentos de angustia y dice: Padre, si es posible. Jesús oró, dijo: mi alma está triste. Es decir, ora al Señor, pero que sea una oración cargada de humanidad, una oración cargada de honestidad. Acuérdate que el Evangelio aplaude a un publicano, a un pecador sincero, pero descalifica a un fariseo, un religioso consagrado por su hipocresía. En este momento necesitamos ser honestos con nuestros temores, procesar nuestros temores, procesar nuestros miedos, elaborar nuestros miedos. El Evangelio habla en Lucas 18 de cómo aquel pecador sincero, honesto consigo mismo, con los demás, con Dios, es aprobado en su honestidad, pero como aquel religioso consagrado es desaprobado por su hipocresía, por su falta de honestidad y por su falta de sinceridad. Entonces, te invito a elaborar los miedos ante el Señor en oración, pero ante los demás en conversación. Llama a un amigo, llama a tu líder espiritual, llama al líder del ministerio, llama a tu pastor, llama a la familia, reúnete, oren al Señor, pero también habla de esos miedos, que sean oraciones como Jesús, cargadas de humanidad, como las de Jesús, cargadas de humanidad, no oraciones grandilocuentes que a veces vemos que se hacen con decretos y declaraciones que parecen que quien las hace parece estar por encima del bien y el mal, oraciones que nada se parecen a la sencillez y a la honestidad a la que nos invita el Evangelio. Entonces, primer consejo: no reprimas tus miedos, no reprimas tu temor. ¿Sientes miedo hoy?
sientes temor hoy, está bien, no te condenamos por eso. El miedo es un mecanismo de defensa, el miedo es una respuesta humana ante el peligro y lo estamos ante una crisis, estamos ante un peligro. Entonces elabora tu miedo, procesa tu miedo, ve al Señor en oración, pero también habla con alguien en conversación y que puedas elaborar. Primer consejo. Entonces, segundo consejo, hermanos, amigos, seamos honestos frente a este momento. Y la honestidad tiene que ver con sabernos y aceptarnos frágiles en este tiempo. Somos frágiles. Este virus nos ha hecho entender y comprender eso con mucha más firmeza, con mucha más profundidad. Seamos honestos. A veces creo que este informacionismo en el que estamos metidos y la tiranía del urgente nos lleva a dar respuestas rápidas a preguntas complejas. Y este es un momento que levanta preguntas complejas y que no podemos dar respuestas fáciles y rápidas. Mire, yo me acuerdo de aquel líder de Israel, Josafat, aquel líder que en un momento de crisis él pudo ser honesto y decir: no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Entonces, yo creo que uno tiene que ser honesto para decir: no sé qué hacer ante el Señor, pero también ante los demás. No sabemos qué hacer. Ayúdennos a construir. Nosotros como iglesia hemos venido construyendo y rehaciéndonos en medio de la crisis, repensándonos en medio de la crisis, para seguir siendo iglesia y para seguir siendo congregación y para ver cómo el Evangelio ilumina estos tiempos. Entonces, ser honesto y decir no sé qué hacer no es falta de fe o falta de espiritualidad. Una vez le preguntaron a Jesús respecto de su venida, su segunda venida: Señor, ¿cuándo vienes? Y Jesús dijo: ni idea, no tengo idea. Es decir, el mismo Señor, había información que no la sabía, que no la conocía, y pudo decir sin reparos: no sé. Entonces, en ese sentido, hermanos, de la honestidad, de la sinceridad, del conocimiento, de nuestra fragilidad, yo te invitaría, uno, a dejar de compartir información terrorífica, videos, noticias que invitan más al terror, al miedo, que a la esperanza. A veces somos apóstoles del terror, apóstoles del miedo, profetas de malos agüeros, profetas de malas noticias, como si alguien nos hubiese llamado a eso. El Evangelio de Marcos inicia diciendo principio del Evangelio, es decir, principio de las buenas nuevas. Es decir, tengo buenas nuevas para ti. El Evangelio no empieza con un anuncio de destrucción, con una amenaza de destrucción, sino con un anuncio de que hay buenas noticias. Entonces, dejemos de ser apóstoles del mal, profetas del terror, y llevemos buenas nuevas. Y en segundo lugar, yo te invitaría a escuchar el concepto de los que saben. En este momento, yo puedo saber un poquito de Biblia, de iglesia, de esto y lo otro, pero en este momento hay especialistas de la salud que son quienes saben, que nos dan consejos de cómo enfrentar estos tiempos. Es más, aún las mismas decisiones políticas que se están tomando hoy no se están tomando en virtud de los asesores financieros o económicos, sino en virtud de lo que los científicos y los especialistas de la salud están diciendo. No importa el descalabro financiero que haya, porque lo importante, primero está la vida, como hemos dicho en la iglesia, primero están las personas, después las cosas. Estoy seguro que de esta nos levantaremos, que Dios nos dará la creatividad para rehacernos después, pero en este momento es necesario que escuchemos el concepto de los especialistas. Entonces, segundo consejo, ser honestos, ser honestos. Tercer consejo, escuche bien esto, hermano, amigo que nos estás viendo, que nos estás siguiendo. Tercer consejo: en vez de reprender, aprender. Tercer consejo: en vez de reprender, aprender. Los evangélicos, nosotros los evangélicos, más que todos los de tradición pentecostal, fuimos enseñados y programados para reprender. Es decir, para decir unas palabras, a veces con tinte mágico, que uno elabora, que uno pronuncia y que ahuyentan el mal. Algunos dicen: no, mire, el mismo Señor Jesús citó la Escritura ante Satanás, pero yo quisiera decir que Jesús cita la Escritura
en esa parte la tentación a Satanás, no tanto para que Satanás lo oyera, sino para recordarse a sí mismo cuáles eran sus prioridades en relación con su misión, es decir, cuál era la agenda que tenía o que venía a cumplir. Entonces, en vez de reprender, aprender. ¿Por qué? Porque siempre será más fácil reprender, siempre será más fácil reprender que aprender, porque aprender significa procesos, aprender significa desinstalarse, aprender significa desaprender. Siempre será más fácil tomar la fe así, para reprender. Yo no estoy diciendo que sea malo reprender, estoy diciendo que hay otra ruta, que hay otra vía, y que a veces la mejor reprensión tiene que ver con procesos que vivimos y no con fórmulas mágicas que elaboramos. Entonces, la fe no funciona como magia, hermano. De nada nos sirve reprender si no revisamos los patrones de conducta, si no cambiamos nuestros estilos de vida. Y mire, el coronavirus no tiene oídos, no nos escucha. Entonces, si lo reprendemos, no nos va a escuchar, porque es un virus, no nos va a escuchar, no tiene oídos. Entonces, muchas veces la fe entre nosotros ha servido para negar las realidades. Y la fe en la Biblia no es para negar las realidades, sino para asumirlas y para poder transformarlas desde la fe, desde las acciones concretas de vida. Otra vez, de nada te sirve reprender si no escuchas en este momento el concepto de los especialistas y si no llenas tu vida de fe y de esperanza. Y cambiamos patrones de conducta, que en estos días se nos ha dicho que nos guardemos, que estemos en casa, cambiar patrones de conducta para aprender. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué aprendemos de esta situación? Aprendemos que somos frágiles. Aprendemos que las cosas más importantes de la vida no son consumir, ni comprar, ni gastar. Aprendemos a revisar los patrones de consumo, nuestros modelos económicos, incluso los modelos políticos. Es más, la misma religión está mandada a revisar desde esta crisis, es decir, cómo percibimos a Dios. El mismo sistema de salud es llamado a revisar. Es decir, es todo un llamado a aprender. ¿Qué otra cosa aprendemos? Aprendemos a reconocer los límites. Somos seres limitados. ¿Qué otra cosa aprendemos? Aprendemos a volver a ser humanos, entre otras cosas. Entonces, mi tercer consejo para este momento es, en vez de reprender, aprender. ¿Qué me enseña esto de mí? ¿Qué me enseña esto de la iglesia? ¿Qué me enseña esto de Dios? ¿Qué me enseña esto de dónde hemos puesto los acentos? ¿Qué me enseña esto del modelo económico que traía? ¿Qué me enseña esto de los patrones de consumo? ¿Qué nos enseña esto de los modelos políticos? ¿Qué me enseña de la religión? En cuarto lugar, el cuarto consejo, yo invitaría, hermano, y con mi familia lo hemos conversado, invitaríamos a la prudencia, a la prudencia. Esta mañana leía mi devocional en Proverbios 22, 3, y el versículo 3 dice que el sabio, el prudente, ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Proverbios 23, 2. El prudente o el sabio ve venir el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Y creo que es un momento para la prudencia. Y la prudencia es literalmente escondernos, ¿no? En este momento, literalmente guardarnos en casa, literalmente estar escondidos en casa para que el mal pase y no nos haga daño. Otra vez, no es con declaraciones folclóricas de fe, sino con patrones, con cambio de patrones de conducta a los que la misma fe me invita. Yo creo que nosotros los latinoamericanos y colombianos y cartageneros somos muy folclóricos y ese folclorismo a veces es bueno, pero en este momento ese folclorismo puede ser nocivo. Tenemos que tomar las cosas en serio, tenemos que ser prudentes y se nos ha llamado al aislamiento preventivo. Estamos aquí con las niñas, estamos en casa, no podemos salir. Gracias a Dios hay alimento en este momento. Oramos para que el Señor, para que en los almacenes, en los supermercados no escasee la canasta básica y que todos podamos accesar de manera prudente a lo necesario. Esas cosas que antes creíamos necesarias, un carro, un gran televisor,
hoy se relativizan porque está en juego la vida. Y creo que ya eso es un gran aprendizaje, este llamado a la prudencia. Y en quinto lugar, sí quisiera decirle, hermano, que no es tanto el tiempo para citar versículos a diestra y a siniestra. Así como los evangélicos a veces hemos sido programados para reprender, algunos, no todos, también hemos sido programados para el versículo. El profesor Milton Acosta, profesor del Seminario Bíblico de Colombia, él habla de que los evangélicos sufrimos de la enfermedad de la versiculitis, porque nos encanta estar citando versículos para todo, y hay una buena intención detrás de eso, que es la de traer la palabra y mirar cómo la palabra de Dios ilumina nuestros escenarios y nuestras crisis, pero a veces se vuelve un mantra, una fórmula mágica que no ayuda, que raya más en la magia que en la fe en el Señor. Entonces, no es el momento para citar versículos, pero sí es el momento para que tú y yo seamos el versículo. Otra vez, repito eso, no es el momento para andar citando versículos a diestra y a siniestra, pero sí es el momento para ser yo y tú, que seamos tú y yo el versículo. Como Pablo dice a los romanos, que lloremos con los que lloran y podamos reír con los que ríen. En ninguna parte Pablo dice, cítale el versículo, cítale la Biblia, sino acompaña en momentos de bondad, pero también en momentos de maldad, en momentos difíciles, acompaña. ¿Sabe por qué, hermano? Porque siempre será más fácil citar un versículo desde la comodidad de nuestra casa o de la forma en la que tenemos de ser. Pero siempre será más complicado, pero más transformador, acompañar a alguien en momentos de duelo o también en momentos de risa, porque si algo tiene nuestra cultura es que nosotros no sabemos celebrar con el otro por la envidia, ¿no? A veces la envidia no nos permite celebrar las bendiciones de otros, y creo que ese texto desmonta esa dinámica social y cultural que tenemos. Entonces, otra vez, no cite versículo, sea usted el versículo, no se la pase de más listo, de más espiritual, de más cristiano, porque es que usted ora mucho, porque usted cita muchos versículos, porque sabe mucha Biblia, etcétera, etcétera, sino sea usted el versículo. En palabras del Evangelio de Juan, encarne usted la palabra, encarne usted el versículo. ¿Cómo encarnamos el versículo? ¿Cómo somos el versículo? En primer lugar, ayudando a alguien que lo necesita. Si usted sabe que alguien está fallo del mercado, es el momento para llamar, para decir, mire, yo puedo ir, yo tengo aquí en mi casa, yo puedo compartir contigo. Entonces, así ayudamos a alguien. En segundo lugar, palabras de consuelo, de ánimo, de fuerza. En tercer lugar, dejando de ser, como decía ahorita, el mensajero del terror, apóstoles del miedo, mensajeros del terror. Y en cuarto lugar, trayendo esperanza. No tienen que necesariamente citar un versículo, sino llamar a alguien y decir, hermano, estoy contigo en este momento, estamos juntos en este momento, te amo ahora de esta manera, de la distancia, ya habrá tiempo después para abrazarte, pero en este momento cuenta conmigo, ¿qué necesitas? Y aquí estoy. Y así estamos siendo nosotros el versículo, trayendo esperanza. Me acuerdo que Diego Torres canta una canción que se llama así, pintarse la cara color esperanza. Yo creo que es el momento para eso, ¿no? Es el momento para pintarse la cara o el rostro de esperanza, que tu rostro refleje esperanza, no porque Diego Torres lo dice, sino porque el Evangelio nos invita a eso, y el cantante que menciono pues recoge ese espíritu, nos recoge esa esencia en esta canción. Hermanos y amigos, más allá de las cuentas alegres y de frases de cajón, yo creo que vamos a salir de esta. Dígame un amén fuerte en su casa, por favor. Amén. Vamos a salir de esta, vamos a aprender de esto. Yo doy gracias a Dios por los médicos, por todos los médicos, pero especialmente por los médicos de la iglesia que han estado pendientes de sus detalles, por William, que esta mañana nos pasó un video, William Díaz, por Lucy Cortés, que ha estado pendiente, y oramos por todos aquellos que están involucrados en esta dinámica de la ciencia, de la salud, para que ustedes en este momento sean las manos de Jesús, sean los oídos del Señor,
y nos muestren que hoy hay que aplaudirles a ustedes y que esta sociedad tiene que cambiar definitivamente sus modelos de admiración y sus modelos y aquello que aplaudimos, ¿no? Entonces, pero vamos a salir de esta en el nombre de Jesús, y no lo digo como un mantra mágico, sino en el nombre de Jesús, hablando desde la experiencia de Jesús, desde la vida de Jesús, desde el modelo de Jesús. Vamos a salir de esto. No es el momento, hermanos, para distingos religiosos, para distingos políticos. No es el momento para preguntar, ¿y de qué religión eres tú? ¿Y qué político eres tú? ¿Y de qué partido político eres tú? ¿O de qué denominación eres? ¿Cuál es tu orientación sexual? Incluso con el respeto, hermanos. Es el momento para sabernos hermanos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, en el pleno centro y el pleno corazón del culto a la gran diosa madre, la gran Diana de los Efesios, allí en ese corazón de la gran Diana de los Efesios, la gran madre, Pablo escribe a los Efesios y dice: todos somos hijos de Dios. Dios es el Padre de toda la familia de la tierra. Qué curioso que Pablo no divide el mundo en dos, los hijos de Diana y los hijos de Dios, sino que nos sabe como raza. Después Pablo va a hacer algunas diferencias morales más adelante, pero como raza, Pablo nos sabe y nos declara como hijos de Dios todos. Y es el momento para sabernos todos como hijos de Dios. Es el momento para anunciar el Evangelio. Es el momento para la evangelización. Es el momento para la esperanza. Es el momento para la conversión. Nosotros como iglesia a veces pensamos que la conversión es para los demás. Pero si usted hace un recorrido por la Biblia, se da cuenta que el gran llamado a la conversión se hace al pueblo de Dios. Incluso ese texto popular que nosotros citamos a veces es un llamado a la iglesia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Noten, hermanos, que la sanidad de la tierra está directamente vinculada a la sanidad y a la conversión del ser humano, porque nosotros hemos contaminado la tierra con nuestros tóxicos emocionales, nuestras formas de vivir, pero también nuestros patrones de consumo, nuestras dinámicas políticas y económicas. Hemos contaminado la tierra, así que para redimir la tierra, para sanar la tierra, tenemos que revisarnos nosotros y tenemos que convertirnos, tenemos que volver a Dios volviendo al otro. Otra vez, tenemos que volver a Dios volviendo al otro. Porque en la Biblia no podemos llegar a Dios ignorando al prójimo. Hermanos y amigos, espero que esta orientación sirva de algo. Espero que arroje insumos para cómo vivir en estos tiempos de coronavirus, y que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga a los tuyos, que el Señor te proteja, que el Señor te guarde, que el Señor guarde a los tuyos. Y si llega a acontecer algo que no teníamos presupuestado, que salga del libreto, Dios nos dé la creatividad para encontrar ideas y salir adelante. El Espíritu Santo es el Espíritu creativo, lo dice Génesis capítulo 1. Una creatividad, una belleza de variedad de colores, de sabores, de olores, de animales. El Espíritu es creativo. Nosotros somos los monolíticos, somos los estructurados, somos los cuadriculados, pero Dios actúa. Aún Pablo dice que la misma gracia es multiforme, es diversa. Dios se manifiesta de diversas formas. Y oro esta mañana, hermano, para que el Espíritu creativo de Dios te visite con creatividad, con fuerza, con ánimo, con esperanza, de modo que podamos salir de esta. Vamos a salir de esta. Amén. Vamos a recuperarnos. ¿Cuánto tiempo pasará? No sabemos, pero tenemos que aprender las lecciones. Nuestro modelo económico tiene que cambiar. Nuestra religión tiene que ser revisada. Nuestros modelos relacionales tienen que ser revisados. Nuestras dinámicas eclesiales, eso hace parte de la conversión y acercarnos a lo fundamental. Esto nos ha enseñado que esto es lo fundamental, las relaciones, la familia, el compartir, el amor, el saberse humanos. Y para eso vino Cristo Jesús. Amén. Para que volvamos a ser verdaderamente humanos, porque Él es el verdadero Adán. Hermanos,
Les mandamos un fuerte abrazo. Terminamos este tiempo con una canción. Vamos a cantar Tu fidelidad es grande. Y terminamos este tiempo con una oración al Señor. Puede compartir el enlace con amigos, con hermanos. Y vamos el martes vamos a transmitir otra vez. De pronto un espacio más corto. Que queremos hacerlo más orante, con la guitarra, cantando canciones y orando. No tan reflexivo, más orante. Pero bueno, seguimos en esto, hermanos. Si alguien de ustedes tiene una necesidad, pueda comunicarse con el líder del ministerio, pueda comunicarse con nosotros como pastores de la comunidad o con un amigo, y aquí miramos cómo hacemos. Es el momento para abrazarnos, por lo menos de corazón, ¿no? Aunque no físicamente, pero es el momento para estar en una sola actitud, en un solo pensar, como dice Pablo a los Filipenses. Creo que el Señor está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros. Que así sea. Vamos a cantar, terminamos. Tu fidelidad es grande. Puede acompañarnos en casa, ahí, si estás solo, si estás con tus niños, si estás con la familia, puede acompañarnos. Recuerde, el prudente ve venir el mal y se esconde, pero el imprudente, el necio, sale y recibe el daño. Este es un momento para la prudencia, es un momento para guardarnos. Es literalmente, ¿no? Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estaba recordando que hay una canción que mi papá, mi mamá me enseñaron muy pequeño y la escuchábamos, aún ellos la cantan. El tierno amor de Jesús nunca cambia. Tus misericordias nunca tienen fin. Nuevas son cada mañana, cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Como se dan cuenta, me la enseñaron a mí y yo la he enseñado acá en la casa. Oremos. Yo creo que así nos podemos coger de la mano, ¿no? Nosotros, ¿cierto? Ahí cójase de la mano porque se supone que quienes están dentro están libres. Agárrese de la mano, por favor. Yo sé que cójase, por lo menos en Venezuela tiene otro sentido. Agárrese de la mano y oremos al Señor y despidamos este momento con oración. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Oramos por cada uno de esos amigos, de esos hermanos que en este momento se conectaron con nosotros y que juntos pensamos la fe, reflexionamos la fe. Padre, bendíceles en sus casas, ayúdanos a ser prudentes, que esa persona que ellos han elegido para salir en caso de emergencia, para buscar comida, medicamentos, pueda también ser prudente cuando sale. Gracias por cada uno de los médicos de este país, del mundo, pero también los médicos de la iglesia, los amigos nuestros que nos acompañan en este proceso. Gracias por ellos. Bendecimos a la Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional. Bendecimos a aquellos que nos ven, que no hacen parte de esta comunidad, pero que son amigos nuestros y que nos siguen en redes sociales. Bendíceles de manera muy especial, Señor. Y como siempre decimos al despedir el culto el domingo, que se cumpla en cada uno de nosotros el texto que dice: el ángel del Señor
acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermano, que tengas un buen día y que tengas una buena semana. Si alguien quiere las notas de la reflexión, yo las voy a pasar en limpio. Me puede escribir a mi WhatsApp, al Facebook, o al interno, a mi correo, y yo se las paso para que usted también las tenga y pueda compartirlas con alguien, ¿cierto? Para que se pueda, no es porque sea la gran revelación, sino porque creo que en este momento ilumina un poco en esto. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, un abrazo virtual desde aquí, y que el Señor nos dé una buena semana, muy a pesar de todas las cosas. Les amamos. Que pasen bien.